Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Al Tanto en esta edición especial porque no está Rocío Regidor, la habitual conductora de este programa. Les saluda Álvaro Nieto en nombre de todo el equipo de The Objective. Vamos a intentar hoy, por supuesto, tener un programa al menos tan apasionante como los últimos que hemos tenido las últimas semanas. En principio vamos a hablarles de un viaje oficial que hizo el presidente del gobierno Pedro Sánchez a Argelia. De hecho, ha sido su único viaje oficial a ese país porque luego se quebró la relación bilateral entre ambos países, España y Argelia, y nunca más ha vuelto a pisar ese país africano. Pero es un viaje muy importante porque, según ha desvelado nuestro periódico, en ese viaje estuvo presente uno de los empresarios clave en la trama de corrupción que rodea al Partido Socialista. Es la primera noticia que tiene que ver ya directamente con Pedro Sánchez y uno de los empresarios de la corrupción. Hasta ahora se había hablado de la corrupción pues asociada a Ábalos, asociada a Santos Cerdán, pero por primera vez hemos descubierto un vínculo entre uno de los empresarios de la trama y Pedro Sánchez. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no puede ir un empresario acompañando a Pedro Sánchez? Sí, claro. El problema es que con Sánchez para ir a Argelia fueron 10 empresarios de primer nivel del IBEX 35 y resulta que se coló entre ellos, o colaron entre ellos, a un señor que, en fin, era un mindundi, un empresario de muy poca categoría, con una empresa de muy poca facturación, que por supuesto no estaba al mismo nivel que el resto de la delegación oficial que llevó España a aquel país. Nos lo va a contar todo Antonio Rodríguez en unos instantes y luego hablaremos de Santos Cerdán con Pelayo Barro. Pelayo nos ha estado contando los últimos días las investigaciones de la UCO, hacia dónde se dirigen. Por un lado a Marruecos, por otro a Suiza, nos dará las últimas novedades al respecto. Y hablando de Santos Cerdán, por supuesto, hablaremos con Enrique Recio para que nos explique los tratos de favor que está recibiendo el exsecretario de Organización del PSOE en la cárcel de Soto del Real. Y también nos hablará de cómo el gobierno está dejando sin dinero de caja a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Y finalmente hablaremos de otro tema, no relacionado directamente con la corrupción, pero sí relacionado con las relaciones del gobierno y los independentistas, porque Laura Fábregas nos va a contar cómo están ahora mismo las relaciones entre Junts y el PSOE y, en concreto, una enmienda que ha introducido Junts para en la ley Bolaños, en esa ley que va a transformar por completo la justicia, se pueda poner el primer pasito de un futuro Tribunal Supremo catalán. Se lo contamos todo enseguida. Bueno, y tenemos ya aquí con nosotros a Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Antonio ha sido uno de los autores de esta gran exclusiva que hemos dado en The Objective esta semana. El otro es Jorge Mestre, nuestro hombre en Valencia. Y ambos han firmado una noticia espectacular, por lo que les decía al comienzo del programa, porque es el primer hecho concreto en donde relacionamos a Pedro Sánchez con uno de los hombres clave en la trama de corrupción de José Luis Ábalos Santos Cerdán. Estamos hablando de José Ruz, Antonio. Cuéntanos primero quién es José Ruz para que la gente más o menos se sitúe. Es un empresario valenciano que hace unos años montó una empresa, Levantina, que ha tenido una facturación, una cifra de negocios pequeña, en torno a 40 millones de euros era hace unos años. Abrió oficinas, además de donde estaba, en un par de sitios muy concretos en el extranjero, primero en Argelia, luego en Panamá y finalmente se ha sabido por el informe de la UCO que se publicó hace un mes que también en Armenia. Lo que hemos conocido en los últimos meses era que tenía una relación muy estrecha con tres de los grandes implicados en toda esta trama, que era José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García. Es seguramente la única persona, y así lo recalcaba el informe de la UCO, que tenía interlocución con los tres y al mismo tiempo, con lo cual es una pieza muy importante en toda esta trama que se investiga por parte de la Guardia Civil. Y además, según las noticias que publicó ya hace meses Ketty Garat en este mismo periódico, y seguramente también Teresa Gómez firmaba con ella,
este hombre era el jefe o el cabecilla de lo que se llamaba Grupo Acelerador, ¿no? O sea, exactamente qué era lo que hacía este hombre cuando Ábalos era ministro de Transportes. Según nos contó aquel empresario, sin dar la cara, en la entrevista que dio con The Objective, le asignó el papel de recaudador. Era el que cobraba supuestamente las mordidas que venían de las empresas, y luego lo que necesitaba era canalizarlo también a la gente que trabajaba alrededor de Ábalos. Era una especie de intermediario entre empresas y el grupo que estaba rodeando a Ábalos. Bueno, pues resulta que este hombre, José Ruz, dueño de Levantina, una pequeña constructora valenciana muy cercana a José Luis Ábalos, resulta que ¿en qué fecha, Antonio? Es en octubre del 2020. En octubre de 2020, es decir, en el año de la pandemia, este hombre aparece en un viaje oficial de Pedro Sánchez a Argelia. Un viaje en donde no iba mucha gente. No. ¿Quiénes iban? Sorprendente, porque la delegación empresarial era muy cortita y muy selecta. Aparte del el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, también iban los principales cabezas visibles de empresas como estaba Técnicas Reunidas, estaba Indra. Perdona, Abengoa, me salen mal los nombres. Naturgy, yo te ayudo. SEAT, y luego también estaban Repsol y Cepsa. Las dos petroleras, Repsol y Cepsa. En ese caso, en ese viaje eran los delegados territoriales allí en Argelia los que fueron. O sea que en mitad de este grupito tan selecto, de repente se cuela... Aparece un desconocido empresario José Ruz, valenciano. Yo me imagino las caras de estos grandes popes del IBEX entrando en el Airbus oficial de presidencia de gobierno y encontrarse una persona totalmente desconocida, ¿no? Debió ser digno de ver qué es lo que pudieron decir de esta persona los que se encontraron allí, porque, vamos, no se va a encontrar en otra situación como la que tuvo en aquel momento el señor Ruz, ¿no? Hay que decirle a nuestros oyentes que tenemos documentos que acreditan que efectivamente este señor estuvo en Argelia con el presidente del gobierno dentro de esa delegación empresarial y que se montó en el avión presidencial, es decir, que estuvo conviviendo con el presidente del gobierno el tiempo que estuvieron todos en Argelia, que creo que fueron apenas un par de días. Una noche, según tengo entendido, durmieron allí. Antonio, no lo puedes anticipar mucho todavía, pero ese viaje para José Ruz era importante porque él tenía intereses en Argelia. Y al menos lo que sí que podemos anticiparles ya en este programa a nuestros oyentes es que le salió bien la jugada. O sea, que alguien le metió ahí y al menos él obtuvo rédito del viajecito. Sin duda, así fue. Él tenía una... no es una deuda, sino que Argelia le debía en torno a 11,5 millones por unas obras que había hecho Levantina unos años antes en una carretera de Argelia. Y el problema que tenía es que esa carretera no terminaba de construirse, las autoridades argelinas se enfadaron y empezaron a dejar de pagarle, ¿no? Y se encontraba en una situación muy delicada financieramente. Y lo importante es que si el viaje se hizo en octubre del 20, el inicio, él conoce a Koldo García en marzo del 19, un año y medio antes. Y eso es lo que claramente le abre la puerta a que un año y medio después entrase nada más y nada menos que en el avión presidencial, ¿no? ¿Y por qué entró en el avión presidencial? O sea, ¿quién le ha metido ahí, Antonio? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y... Bueno, es la pregunta que debería responder Presidencia del Gobierno y el propio presidente. Es decir, ¿por qué se ha decidido de repente meter en una delegación empresarial de tantísimo nivel a un señor, hombre, en fin, a un empresario de medio pelo? La respuesta casi la podemos tener, pero unos meses antes de ese viaje hubo una carta de Ábalos a su homólogo argelino
pidiendo ayuda, o sea, que se arreglasen las cosas con esta empresa levantina. Si unos meses antes Ábalos ya estaba mediando por él, lo previsible es que desde Transportes se pidiese a Moncloa que metiesen a esta persona en el avión presidencial, porque es muy importante. Si tú entras en una delegación empresarial acompañando al presidente del gobierno, te van a mirar con otros ojos allí donde vayas. Y seguramente fue una forma para ayudar a este empresario a conseguir que Argelia pagase lo que estaba reclamando al país magrebí. Bueno, pues efectivamente, de momento el gobierno no ha dado explicaciones al respecto, tampoco tengo muchas esperanzas de que lo hagan, pero la verdad es que esto se pone interesante porque es verdad que había algunos indicios, algunas aproximaciones que vinculaban a Pedro Sánchez con la trama de corrupción, pero esto ya es un dato muy concreto. O sea, el presidente del gobierno metido en un avión con uno de los cabecillas de la trama corrupta, sobre todo de la parte empresarial de la trama corrupta. Muchas gracias, Antonio, y bueno, seguiremos viendo lo que publicas en los próximos días, porque supongo que todavía hay mucha tela que cortar al respecto. Seguiremos ahí. Venga, muchas gracias. Bueno, ya tenemos con nosotros a Pelayo Barro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Vamos ahora a hablar de Santos Cerdán, uno de los grandes protagonistas de los últimos días, porque ha entrado en prisión el exsecretario de Organización del PSOE, y en las noticias que tú nos has ido publicando en el periódico estos días, nos has ido contando la vertiente internacional de los negocietes o de los presuntos negocietes de Santos Cerdán. En concreto, has puesto el foco en primer lugar en Suiza. Me gustaría que nos explicaras exactamente bueno, pues a qué te refieres y qué podría estar pasando en Suiza en relación a la corrupción del Partido Socialista. Pues lo que contamos de Suiza es pues una consecuencia lógica de cualquier tipo de investigación que lleva a cabo la UCO. Lo primero que hace la UCO cuando tiene una persona que está siendo investigada, que puede haberse llevado capital fuera de España, es analizar su registro de viajes. ¿Dónde se ha movido? ¿Qué países suele visitar? ¿Qué países ha visitado? ¿Qué tipo de viajes ha realizado? Tema de negocios y tal. Entonces, entre los viajes de Santos Cerdán hay unos muy llamativos, que son esa veintena prácticamente de viajes que ha realizado desde noviembre de 2023, cuando Sánchez le encarga esa misión de ser su emisario para amarrar a Junts y amarrar el voto de Puigdemont que mantiene a Sánchez en Moncloa. Entonces, en esos 20 viajes, pues efectivamente la UCO tiene ahora que intentar encontrar indicios, si los hubiera, de que Santos Cerdán puede haber aprovechado esos viajes pues para llevarse capital. Evidentemente estamos hablando de capitales, o sea, fondos mucho más pequeños que una gran operación de un ingreso a cuenta, que es más fácil, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de que se haya llevado millones, pero hay que recordar que Koldo le señala a Ábalos es que yo a Santos Cerdán le he visto cómo Alonso Gurrola le daba billetes de 500, le daba fajos de billetes de 500. Por lo tanto, hay un flujo de dinero negro en metálico que seguramente también sea difícil de mover, ¿no? Y además también quiero recordar que en el momento en el que empiezan los viajes de Santos Cerdán a Suiza es cuando Santos Cerdán ya sabe que la UCO está siguiendo a Koldo. Es decir, que hay muchos indicios que nos pueden llevar a pensar que podría haber un cierto intento por llevar dinero en metálico a Suiza, un sitio, refugio conocido, ¿no? Para este tipo de corrupción. Pero a ver, yo es que debo ser un mierda, porque, claro, yo pensaba que uno no podía ir en un avión lleno de fajos de billetes. O sea, tú lo que estás diciendo es que podría haber ido Cerdán en esos vuelos a Suiza lleno de dinero en efectivo. Hombre, no sabemos si se ha llevado, no sabemos cuánto dinero se ha llevado, si ha pasado debajo del radar, pero puede llevarse hasta 10.000 euros en cada uno de los viajes. Vale, legalmente hay un límite de 10.000 euros. Tú puedes llevar 10.000 euros sin declararlo a la Hacienda. Esto es interesante, pero hombre, 10.000 euros es poca cosa para esta gente. Depende, porque él nunca viajó solo. Entonces no sabemos hasta qué punto podría haber una colaboración con gente. Por ejemplo, ha viajado con
con diputados muy próximos a él, como es el caso de Juanfran Serrano. Estamos teorizando, evidentemente, pero esto la UCO va a tener lo que la UCO está investigando. Efectivamente. O sea, y bueno, yo no sé si tú sabes que incluso yo creo que en este periódico lo hemos publicado en el pasado, que, claro, Ábalos siempre tenía viajes muy raros. Aquí en su día, en el año 21, dimos toda su gira internacional después de haber dejado el gobierno, que de repente aparece en Guinea, en Dominicana, en París, tal, siempre solo, acompañado por Koldo. Pero es que incluso llegamos a publicar alguna vez alguna foto de Ábalos en el aeropuerto de Ginebra, y solo. Claro, dices, pero bueno, ¿qué hace Ábalos en mitad de, yo qué sé, del mes de noviembre, me lo estoy inventando, en el aeropuerto de Ginebra? O sea, y ya no es ni ministro. Claro. Y entonces, claro, bueno, a saber lo que haría en Suiza José Luis Ábalos. Sí. Pero allí, claro, hay secreto bancario, pero hasta cierto punto, ¿no? Efectivamente, o sea, yo creo que la UCO no está buscando cuentas en Suiza, como hemos visto en el pasado que ocurrió en varios casos de corrupción, cuentas con grandes millonadas y cantidades muy altas, pero sí que se pueden estar enfocando en las cajas privadas de seguridad. Esas cajas que hemos visto en las películas muchas veces, de que sacan su caja, el banco no tiene absolutamente ni idea de lo que hay en esa caja, lo único que sabe es el propietario y las personas autorizadas, porque podría estar a nombre de otra persona y Santos Cerdán tener acceso a esas cajas. Antes las veíamos que ibas con tu llave y demás, ahora son accesos biométricos, es decir, es todo con huella, incluso con visores de iris y demás. Cuestan unos 1.000 euros anuales tener una caja de esta, dependiendo un poco del tamaño, y claro, el contenido de esas cajas ya es mucho más difícil de rastrear para la Guardia Civil, para la Hacienda Pública Española, que una cuenta bancaria, porque efectivamente, como dices, desde 2018 las normas un poco internas en Suiza en el tema bancario han cambiado y han empezado a colaborar con mucha más transparencia con autoridades policiales cuando se trata de un tema de corrupción y demás. Pero está este agujero negro que son las cajas de seguridad, porque además por lo visto hay muchos bancos regionales pequeñitos en Suiza que ofrecen todo tipo de discreción en sus cajas. Entonces, estamos hablando de que puede haber cajas en cualquier banco. O sea, y además esto, digamos que podría tener sentido en tanto en cuanto Cerdán no es que haya llevado una vida de mucho lujo, ¿no? Es decir, si ha robado, poco se le ha notado. Efectivamente, no le conocemos ni compras de vivienda. Además, mira, hay un detalle que me llama mucho la atención, por ejemplo, que he estado revisando un poco la casa de Santos Cerdán en Milagro. Es una casa... Milagro es el pueblo de Navarra de donde es el pueblo original. natal y donde él tiene mucho vínculo familiar, sigue yendo. Todavía fue hace poco a las fiestas de la cereza, que es una fiesta muy, muy, muy clásica allí. Y yo he visto su casa y tiene, visualmente por fuera, tiene cierta mejora. Está como más nueva, han cambiado el portón del garaje y tal. Pero la casa es exactamente la misma. O sea, él no ha mostrado un enriquecimiento, no ha cambiado su Volvo, el todoterreno Volvo que se compró es de renting, vive de alquiler. Bueno, que le paga a la empresa, ¿no? Es quien paga ese alquiler, que lo publicamos aquí. Efectivamente, pero el patrimonio... Pero no se lo gastan chicas como Ábalos, ¿no? Claro, digamos. De sí, momento no consta. No nos consta ese gasto, esa vida desaforada de vicios de Ábalos, o tampoco, por ejemplo, la compra de patrimonio que sí ha hecho Koldo. Koldo creo que tiene unas 6, 7 casas, propiedades, algunas puestas a nombre de sus padres y demás. Santos Cerdán no le hemos visto eso, no le han encontrado eso, ¿no? Entonces, llama la atención que sea, digamos, ese presunto cerebro del cobro de mordidas en obra pública y, sin embargo, tenga sus 30.000 euros en 2 cuentas, un coche de renting, un alquiler y su casa de toda la vida en Navarra. En algún sitio tiene que estar, si es que está. Sí, en algún sitio, sí, porque evidentemente él no parece que lo esté disfrutando, al menos en este momento. Igual estaba haciendo cálculos para otra vida, no lo sé. Cuéntanos lo de Marruecos, porque has publicado también que se están investigando muchas cuentas bancarias de toda la trama, pero en concreto una que está en Marruecos. Sí, pues hay un total de cerca de 500 cuentas, porque no hay un número exacto porque se suman algunas, se bajan, cerca de 500, digamos. 500 cuentas que tienen relación con la trama. Es decir, son cuentas que pueden pertenecer a los constructores, a las constructoras, a las empresas,
a cualquier persona que haya tocado un poco la trama, ¿no? Entonces, la Guardia Civil ha pedido los movimientos durante 11 años, desde el 1 de enero de 2014, en todas esas casi 500 cuentas, ¿no? Lo que están buscando es algún movimiento que conecte esas cuentas con las cuentas de Santos Cerdán, o las cuentas de Koldo, o las cuentas de Ábalos. Hay una cosa sorprendente, que es hay varias cuentas extranjeras, un total de 19 en bancos extranjeros. Todas ellas son cuentas abiertas en sucursales españolas. Eso tiene que quedar claro, no son cuentas que están fuera. Eso habrá seguramente luego tiempo a investigar esas. Ahora son solo las españolas, pero hay una que está abierta en el Bank of Africa. El Bank of Africa es el antiguo Banco Marroquí de Comercio Exterior. Es el tercer banco de Marruecos, una entidad muy, muy, muy cercana a la corona marroquí. De hecho, su nueva sede, la gran sede que tienen en Casablanca, es la Torre Mohamed VI, que la inauguró personalmente el rey. El propietario de este banco es la tercera fortuna, que es curioso, ¿no? Porque la primera fortuna de Marruecos es el rey de Marruecos. La segunda es su actual primer ministro. Y la tercera es este banquero, ¿no? Que el dueño de Bank of Africa. Entonces, sabemos que hay en la trama una cuenta de este Bank of Africa. Y la UCO no va a poder, no le permite el juez, digamos, o la propia UCO ha puesto como regla que no puede pedir información a la sucursal por un tema de discreción, porque entienden que si tú pides a una sucursal, a lo mejor la sucursal conoce a la persona y se lo chiva y demás. Entonces, todas las peticiones de información tienen que ir a los servicios centrales de los bancos. Bueno, y ahora está con nosotros Enrique Recio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? Nos vas a hablar de dos temas, pero por cerrar el capítulo Santos Cerdán, del que llevamos hablando ya un rato, me gustaría que nos contases una noticia que has dado tú en el periódico esta semana, y es que está gozando de ciertos privilegios en la cárcel de Soto del Real. Normalmente, cuando uno entra en la cárcel, pues hay un protocolo que se aplica, digamos, con pulcritud a todo el mundo, pero en este caso Santos Cerdán ha disfrutado de algunas cosas especiales. A ver, cuéntanos exactamente qué han sido. Bueno, pues la primera, digamos, el primer privilegio, ¿no? El primer trato a favor es cuando llega el lunes por la tarde a la prisión y le da la bienvenida el director. Nada más que llega al módulo de ingresos, ¿no? Para que se enteren, los que nos escuchan. Bueno, cuando una persona entra a prisión, primero está en el módulo de ingresos las primeras horas, donde le toman las huellas, los datos y tal, y luego ya un equipo técnico decide a qué módulo derivar a ese preso, ¿no? Pues digamos que el director de la prisión, que es algo totalmente inusual, estuvo supervisando, digamos, pues todo ese papeleo, ¿no? Que se hace en un primer momento, y luego recordemos que 4 horas después o 3 horas después, no recuerdo bien, recibió esa visita de su abogado y de Jacobo Teijelo, ¿no? Que se le conoce como el abogado, pues, de las cloacas del PSOE, ¿no? De ese entorno del PSOE que buscó estrategias para desprestigiar a la UCO en las investigaciones contra el gobierno. Y bueno, pues ahí el reglamento es muy claro, ¿no? Recordemos que se han producido 3 visitas de 3 abogados distintos en lo que lleva a Santos Cerdán en la prisión, y eso es algo completamente inusual, ¿no? Lo que dice el reglamento es que la defensa y el preso pueden reunirse, o sea, pueden tener comunicaciones dentro de los horarios que hay previstos para ellos, sin apenas pegas, ¿no? O sea, cumpliendo lo que te comento, pero claro, cuando ya es otro tipo de abogado, ¿no? O sea, cuando no es tu defensa, sí que hay más limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están estas dos pruebas de que por ahora sí que se le ha dado un trato, digamos, distinto al del resto de los presos. Vamos por partes. Hablemos del director de la prisión. O sea, lo que has contado es que poco menos que está allí dándole la bienvenida, como se dice esto de un señor, un esclavo, un siervo. Es decir, estaba allí el director de la prisión poco menos que arrodillándose ante la presencia de Santos Cerdán. Para que no hubiese ningún problema. Este director, claro, supongo que le ha puesto el gobierno ahí, ¿no? Sí, lo pusieron, he estado por ahí investigando, y lo pusieron en 2020, venía de la prisión de Burgos.
y había sido antes ahí en la prisión de Soto del Real jefe de seguridad. Lleva unos 4 años en el puesto. Entonces, bueno, sí, pues fue colocado por el jefe de instituciones penitenciarias y bueno, pues está al parecer pues preocupado de que no le faltara de nada. De que no tenga ningún problema, al menos durante estos las primeras días. horas. Bueno, es que son duras. Las primeras horas en una cárcel, supongo que para el que no la ha pisado nunca, pues deben ser muy duras. Y respecto a las visitas de este Teijeiro, claro, tú estás diciendo que tiene lógica que te pueda visitar el primer día tu abogado, vamos, entra dentro de lo normal, pero claro que el primer día en ese módulo de ingresos, ¿no?, dejen pasar a cualquiera, porque claro, es que este Jacobo Teijeiro, claro, es que es un cualquiera, o sea, hay que recordar que sí, que está relacionado con las cloacas del PSOE, pero ni siquiera es el abogado del PSOE. Claro. Por tanto, no se sabe en calidad de qué, pero ya le ha visitado varias veces. Sí, sí, sí. Entonces, esto dices que es completamente inusual, o sea, está prohibido que una persona, digamos, que no es familiar ni es tu abogado pueda verte el primer día que ingresas en la cárcel. Eso, desde luego, claro. Lo único que sí que pueden utilizar es esa treta de que él es abogado, que eso lo contamos también. Él es abogado y tiene otras causas, o sea, lleva los casos de otros presos, al parecer, que también están en Soto del Real. Lo que pasa que necesitan una autorización expresa del Colegio de Abogados para que vayan a visitar a determinados presos, ¿no? Nosotros hemos preguntado al Colegio de Abogados y no me han dado ningún tipo de aclaración de qué tipo de permiso se le dio, ¿no? Porque en la cárcel sí que decían que contaban con esos, digamos, volantes de autorización y tal, pero claro, luego él mismo ha dicho que fue allí como amigo del abogado, que el padre del abogado de Cerdán era amigo suyo de profesión y que ha ido simplemente allí a acompañarles. O sea, tú no puedes ir ahí en calidad de un amigo de nadie, ¿no? O sea, quien puede ir es el abogado, pero los amigos y familiares está claro que, o sea, lo dice el reglamento, tienen que ir de viernes a domingo y eso los horarios que se ha establecido en cada prisión. Claro, porque tú puedes recibir a quien te dé la gana, pero en un horario muy restringido. Exacto, sí. Fuera de ese horario no puede ir cualquiera. No, exacto. ¿Y las visitas de este abogado han sido fuera de ese horario? No han sido dentro del... A ver, lo que dice la instrucción es que las visitas por la tarde se acotan, digamos, entre las 4, las 8 de la tarde y luego por la mañana creo recordar que eran como entre 10 y 2 de la tarde. Y esta visita creo que fue como sobre las 7 de la tarde o así, antes de la hora de cenar. O sea que sí que sí que estaría dentro de esos horarios, pero luego aún así la dirección de la prisión puede autorizar una visita que sea muy extraordinaria, pero en fin, llevaba 3 horas en la prisión, o sea, no creo que necesitase que Santos Cerdán una reunión muy extraordinaria a las 3 horas de entrar en la prisión. En la cárcel. ¿Y por qué has dicho antes que le han visitado ya 3 abogados? ¿Quién es el tercero? O sea, fue el primero Salellas, ¿no? Sí. Fue Teijelo y ha ido... Salellas es su abogado, digamos, el que le defiende. La defensa, efectivamente, y luego Marta Castro, que es otra abogada del despacho de Teijelo. De Teijelo. Una abogada o sea, que están ahí intentando hacer algo con Cerdán, no sabemos si pastelear con él. Hay que decir que da toda la impresión de que de momento Cerdán no va a colaborar con la justicia, va a mantenerse en una línea, digamos, cercana al Partido Socialista, por eso probablemente esté ahí Teijeiro ofreciéndole algún tipo de acuerdo, de pacto para protegerse mutuamente, y teniendo en cuenta también que Santos Cerdán en su declaración del lunes ante el juez lo que lanzó fue un mitin político, o sea, usó una estrategia de defensa bastante extraña que al final es probablemente lo que le ha llevado a la cárcel, por no haber contestado al juez de otra manera un poquito más colaborativa. Oye, Enrique, no sé si nos puedes dar algún detalle más de cómo está siendo la vida de Santos Cerdán estos primeros días en prisión, qué rutinas hace, a qué se dedica. Él, supongo, entiendo que comparte celda con alguien. Sí, lo que se hace siempre cuando entra pues una persona que no ha estado antes en prisión, ¿no?, que no conoce cómo es la vida penitenciaria, se le asigna lo que se denomina un preso de compañía, un preso amigo, que está, digamos, pues en todo momento con él como medida de prevención, ¿no? Y luego está en el módulo 13, que es un módulo reciente que es nuevo, es de preventivos, y ahí sí que hay presos de mejor comportamiento que en el módulo 4, que ahí sí que, bueno, pues hay personas que están cumpliendo prisión preventiva de delitos, digamos, más violentos. Y bueno, por lo que dicen, pues está, pues eso, intentando adaptarse, una vida muy tranquila, y bueno, pues ya tiene sus tarjetas de peculio pues para hacer alguna llamada, para sacarle las máquinas expendedoras lo que necesite y
tal. De momento, pues sin ningún altercado. ¿Y en este módulo tiene que trabajar o hacer algún tipo de tarea o algo, o de momento no? Por ahora no. Por ahora hasta donde yo sé no. En prisión preventiva, digamos, no está contemplado lo de hacer trabajos. Sí que puedes, pero imagino que en estas primeras semanas el equipo técnico valorará cómo se está adaptando y luego sí más adelante pues puede participar de actividades en la prisión. A mí perdona que te corte, además que Soto del Real es una de las prisiones en las que más alumnos tienen de la UNED, o sea, en la que más grados universitarios se sacan los presos, o sea, que puede tener oportunidad de sacarse una carrera universitaria. Pues hombre, sí, ya él lo va necesitando, porque hay que recordar que de profesión era electricista, o sea, que bueno, pues si quiere a lo mejor prosperar en la vida y tal, el que está tan necesitado ahora, pues bueno, no es mala idea. Oye, me llamó mucho la atención algo que le escuché a un expreso de Soto del Real en la televisión, que dijo que se comía muchísimo mejor que en el ejército, dijo. O sea que el menú no está mal ahí, debe ser que tienen buen catering. Pues seguramente no estará malo. O sea, no sé decirte, pero probablemente sea casera la comida. En muchas prisiones es casera, entonces... Lo que sí has contado... Porque en el ejército son comidas más de rancho, ¿no? Precocinadas o de estas que van en latas y se tienen que comer ahí en cualquier momento y haciendo maniobras o... Lo que tú has contado aquí alguna vez es que en las cárceles sí que hay incluso tipos de menús para adaptarse a los presos, es decir, que oye, que el que no puede tomar, el que es vegetariano, pues le ponen un menú vegetariano, claro. ¿No? Y el que es celíaco, pues no puede tomar gluten. Eso está preparado, todo eso está contemplado. Por supuesto. Bueno. No sé si Santos Cerdán tendrá alguna especificación en su dieta, pero seguro que la cumple. Bueno, le deseamos que disfrute su estancia, en la cárcel, de Soto del Real. No sé cuánto tiempo estará, pero seguramente que lo iremos contando en próximas entregas. Muchas gracias, Enrique. Bueno, he despedido a Enrique y ahora tengo que volverle a dar la bienvenida, porque efectivamente me ha recordado él que no hemos hablado del otro tema del que íbamos a hablar, que es un tema que no tiene nada que ver con Santos Cerdán, pero que es de capital importancia, porque tú has contado aquí, primero contaste que la Policía Nacional dejaba de tener dinero disponible en las cajas, y ahora has contado estos últimos días que le pasa lo mismo a la Guardia Civil. Yo esto, la verdad es que me encuentro con gente que no lo entiende muy bien, así que vamos a ver si somos capaces de explicarle a la gente, porque claro, a mí la gente me dice, no, pero ¿qué estáis contando? Que no tienen dinero, ¿qué tal? ¿Qué está pasando exactamente tanto en la Policía Nacional como en la Guardia Civil? A ver, parece complicado, pero realmente es sencillo. No es que la Policía Nacional y la Guardia Civil se haya quedado sin dinero, pero siempre tienen como una especie de fondos destinada a cubrir ciertos gastos que implican pues el trabajo del Guardia Civil, ¿no? Cuando tienen una comisión de servicios pues por cualquier operativo que tienen que desplazarse de su comunidad autónoma. En el marco de una investigación de corrupción o de antiterrorismo que tienen que ir a hacer unas vigilancias, pues también tienen que hacer tantos kilómetros, tienen que pagar hoteles, comidas, desplazamientos. Lo que suele ocurrir en estos cuerpos es que tanto la policía como la Guardia Civil adelantan el 80% de ese dinero que se va a gastar a la gente, aproximadamente se hace un cálculo o si se hacen las reservas previamente, y luego el otro 20% lo pone la gente y ese 20% pues se le reingresa posteriormente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en los últimos meses esas cajas pagadoras no es que te adelantasen el 80%, no te adelantaban absolutamente nada. Entonces, o sea, ellos tenían que ir adelantando su dinero. Ellos están adelantando su dinero. Ellos están adelantando su dinero. Entonces, había casos en los que se debía 1.000 euros, 2.000 euros a algunos agentes. Ha sido principalmente en la policía donde ha ocurrido en mayor grado, ¿no? Porque, o sea, muchos bandos me han escrito de esto es un auténtico escándalo, no había pasado nunca, las cajas pagadoras están vacías. Lo contamos que en la Jefatura Superior de Policía de Aragón no encendía ni siquiera el aire acondicionado porque debía de haber alguna no se encendía, o sea, tenía algún problema, y como no había dinero, no se había llamado a nadie para que arreglase el aire acondicionado. O sea, son ese tipo de gastos, ¿no? Que cada comisaría, cada jefatura tiene, digamos, unos fondos que se utilizan pues para cubrir gastos, pues eso, en las dependencias o para los trabajos de los agentes. Pero lo que no entiendo es por qué sucede esto, porque, por ejemplo, España es un país que ahora mismo tiene
la mayor recaudación fiscal de su historia, es decir, las arcas supuestamente del gobierno están llenísimas y podría perfectamente, oye, dar un dinerito a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Es decir, no hay escasez precisamente de dinero, al menos en la gestión diaria que hace el gobierno. Entonces, ¿esto por qué ocurre? ¿Cuál es el motivo? Lo que han mantenido los sindicatos es por la falta de presupuestos generales del Estado, y al haberse prorrogado los que teníamos antes aprobados, pues esto ha derivado en que esas cajas hayan quedado sin fondos. Desde el Ministerio del Interior lo que decían es que es una cuestión del Ministerio de Hacienda, y ahora al parecer dijeron que aprobaban, pero claro, en paralelo fue lo de las dietas estas de la cumbre de la ONU, que tampoco se habían pagado a los agentes y habían adelantado dinero también, que aprobaron una partida de 3 millones de euros para las dietas de los agentes que se fueron en comisión de servicios, y luego al parecer también se ha aprobado otra partida ahora de 20 millones para esas cajas pagadoras que estaban vacías. Hasta ahora no sabemos nada más. Pero no será, Enrique, vamos a ponernos a ser mal pensados, ¿no será que el gobierno está intentando impedir las investigaciones o dificultar las investigaciones de policía y guardia civil? Porque claro, no tener dinero significa que probablemente los agentes están pensando 2 veces ir a un sitio. Claro. Hombre, y de hecho lo hemos contado que ha habido, a mí me han contado que algunas operaciones o algunas investigaciones se han pospuesto, se han paralizado porque si tenían implicaciones, imagínate, en el extranjero, en el que el desplazamiento o los gastos de alojamiento son más caros. Ostras, si un agente tiene que sacar de su presupuesto familiar un dinero y luego al final no llega a fin de mes, pues me imagino que el hecho de que las cajas pagadoras no tuviese dinero pues dificulta mucho el trabajo de investigaciones en la Guardia Civil o en la Policía Nacional. Bueno, tremendo esto que está contando Enrique, porque la verdad es que así no se puede funcionar, o al menos en un momento en el que es especialmente importante que la Guardia Civil y la Policía Nacional hagan su trabajo correctamente. Bueno, muchas gracias, Enrique. Ahora sí ya te despido. Venga, gracias. Hasta la próxima. Bueno, y ya para terminar vamos a llamar a nuestra compañera Laura Fábregas, que va a entrar en vía telefónica. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿vosotros? Pues aquí estamos pasando calor, como todo el mundo, pero queriendo saber o que nos cuentes qué está pasando entre Junts y el gobierno, porque efectivamente lo que hemos sabido, gracias a una noticia exclusiva que desvelaste tú en este periódico, es que bueno, ahora se está negociando entre ambos partidos la ley Bolaños, que es la ley que, entre otras cosas, va a permitir transformar todo lo que tiene que ver con la justicia, que es la ley que ha envalentonado a los jueces y fiscales que se están manifestando y que se están poniendo en huelga. Pero en esa ley tú has descubierto una pequeña trampa, o al menos algo muy curioso, ¿no? Sí, totalmente. A ver, ahora están aprovechando este momento de debilidad de Sánchez para explotar al máximo el acuerdo que tienen. Entonces han hecho una batería de enmiendas a la ley Bolaños de unas 30 y una de ellas es para crear un Consejo General del Poder Judicial que solo sea catalán, o sea, que solo opere en Cataluña, como paso previo a tener luego un Tribunal Supremo catalán, ¿no? Porque aquí lo que quieren es descentralizar el sistema judicial español, federalizarlo y que la última instancia jurisdiccional sea pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pero claro, para llegar a esto, lo primero que han hecho es esta enmienda que si el Partido Socialista la acepta, significará que crearán un Consejo General del Poder Judicial en Cataluña independiente que asumirá las competencias que ahora tiene el Consejo General del Poder Judicial y que será autónomo en la región de Cataluña. Esto es una enmienda que ha introducido Junts al proyecto, digamos, de ley que está en el Congreso de los Diputados. ¿Y tú crees que el PSOE va a ceder en este asunto o no? A ver, se tiene que votar primero en la comisión de esta ley, pero yo no lo veo descabellado en el sentido de que también la reforma judicial que está emprendiendo Bolaños ya toca muchos puntos, digamos, controvertidos, ya abarata mucho el acceso a la carrera judicial, no les ha molestar a los jueces. Pues yo creo que, ¿por qué no aceptar también
que Cataluña tenga su propio gobierno de los jueces. O sea, al fin y al cabo, a mí me parecía impensable que Álvarez estaría en cada reunión de la Unión Europea defendiendo que el catalán sea una lengua oficial, y lo está haciendo. Entonces, a este respecto sí que considero que al menos la van a estudiar y que están con buena voluntad de que Junts se dé por satisfecho. Incluso, Laura, han elevado el nivel de la representación en las reuniones, porque una vez que ha sido encarcelado Santos Cerdán, ahora el que negocia en nombre del PSOE es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Sí, a ver, eso también, esto yo lo he hablado con gente muy cercana del entorno de Puigdemont y me dicen que Zapatero estuvo siempre, que no es que ahora de golpe sea el interlocutor máximo Zapatero, que Zapatero ha estado ya en el pasado en muchas reuniones, conoce de primera mano todo lo que se está negociando entre los dos partidos, y que en ese sentido no es una novedad, aunque es verdad que desde que no está Cerdán puede parecer que sea más inaudito, ¿no? O más insólito la figura de Zapatero. Pero Zapatero tiene contactos desde hace tiempo con los abogados, con el equipo de Puigdemont en Waterloo. Y claro, y quieren hacer lo que... O sea, también fíjate una cosa, o sea, ¿cuál es la línea de defensa de Puigdemont? Está intentando que el Supremo, una nulidad de la causa, que el Supremo no lleve su caso. Porque como ahora es como se presentó en las elecciones catalanas y tuvo escaño como diputado autonómico, están intentando que su caso, porque como todavía no se le ha podido aplicar la amnistía, pero que todo el tema de la amnistía lo lleve el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, porque forma parte de lo mismo, de intentar que el Supremo orillarlo, marginarlo, apartarlo en todo el tema de la amnistía. Y eso lo sabe Zapatero también, porque ha estado hablando con estos miembros del equipo de Puigdemont. Oye, y en paralelo a todo esto, resulta que esta semana hemos conocido unas declaraciones que ha hecho Junts, poco menos que diciendo que, oye, que ellos están dispuestos a hablar de una moción de censura siempre y cuando Feijóo acepte reunirse con Puigdemont. ¿Tú esto crees que de verdad, en fin, encierra algo de verdad? O sea, ¿ellos serían capaces de tumbar al gobierno de Pedro Sánchez, o es una chorrada a la que no hay que hacerle mucho caso? A ver, yo creo que es un gesto de Puigdemont inteligente, en el sentido que para él es un win-win. Si no va, o sea, si no sale adelante la moción de censura, pero aún así Feijóo fuera capaz de ir, que evidentemente ya hemos visto que no, le está legitimando como interlocutor político. O sea, que él no pierde nada, porque al fin y al cabo es lo que busca, que le legitimen, que le normalicen, pese a ser un fugado de la justicia, ¿no? Pero también es verdad que el aparato de la antigua Convergencia, digamos, Jordi Turull, que es el secretario general del partido, todos ellos son muy reticentes a cualquier entente con el PP si pasa también por Vox. Consideran que esto en Cataluña no se entendería, que sería tirarse un tiro en el pie, y por lo tanto no quieren llegar a ningún acuerdo si está Vox en la ecuación. Eso por lo que respecta al partido Junts y a la dirección. Pero también es verdad, nosotros lo hemos publicado también hace días, que hay un entorno de Puigdemont que le dice, oye, aquí ni con unos ni con otros, aquí con los que nos den lo que queremos. Y que ellos dicen, que me contaban a mí, el PP tendría que intentar buscar estos 4 votos, porque al fin y al cabo son solo 4 escaños los que necesita para tirar adelante una moción, ¿no? Pero bueno, es difícil que cuaje, porque quien controla el aparato del partido no cree que sea producente para los intereses electorales en Cataluña rubricar nada donde también esté Vox en medio, ¿no? Bueno, y porque en el fondo entre Sánchez y Feijóo ya saben perfectamente que si hay alguien dispuesto a saltarse todos los límites con tal de seguir en el poder y contentar a sus socios, pues va a ser Pedro Sánchez. Por tanto, claro, siempre les va a ir mejor con él que con otro en el Palacio de la Moncloa. Bueno, Laura, muchas gracias y estaremos pendientes de tus informaciones en los próximos días. Gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Al Tanto. Espero que les haya parecido interesante. Hemos hablado, pues en primer lugar, de ese viaje que vincula ya por primera vez a Pedro Sánchez
con uno de los empresarios de la trama corrupta de José Luis Ábalos. Hemos hablado mucho también de Santos Cerdán, de las posibles conexiones con Marruecos, con Suiza, de la trama y de cómo son sus condiciones de vida en la cárcel. Hemos visto cómo le están tratando especialmente bien, le están mimando por parte del director de la prisión de Soto del Real. Hemos contado también los problemas a los que se están enfrentando los guardias civiles, los policías nacionales, porque no hay dinero en las cajas de sus comisarías y, por tanto, están encontrando dificultades reales para poder seguir haciendo su trabajo correctamente y están adelantando dinero personal aún a riesgo de que no se lo devuelvan o que se lo devuelvan con muchísimo retraso. Y les hemos hablado finalmente de esas negociaciones entre Junts y el gobierno en relación a la ley de la justicia, de la ley de Bolaños, esta que está encima de la mesa en este momento y que no sabemos si va a salir adelante, pero que muchos sospechan que si sale adelante será el fin definitivo de la democracia en España, porque es claramente inconstitucional y sobre todo porque pues abunda en una serie de cuestiones que lo único que hacen es tapar las vergüenzas del gobierno e intentar buscar una solución a todos los casos de corrupción, terminar por controlar las instrucciones judiciales, terminar por archivar las causas que están pendientes y, en el fondo, terminar por controlar la justicia, que es uno de los sitios que, de momento, se resisten a ser controlados por el gobierno, como, por otra parte, debería ser lo normal en una democracia. No, supongo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. Normalmente hay 3 poderes, el cuarto es la prensa y los poderes deberían actuar de forma autónoma, pero en España vivimos en una situación un tanto especial, un tanto anómala, en donde el gobierno ha ido ocupándolo todo con el ánimo de controlarlo y de tenerlo todo a buen recaudo. Veremos si los socios parlamentarios de Sánchez finalmente le sacan adelante esa ley. Estaremos pendientes, a lo mejor el gobierno va a tener que hacer cesiones importantes a cambio para conseguir esos apoyos y luego, bueno, pues está la actualidad política cotidiana. Vivimos en una especie de situación excepcional donde cada día nos levantamos con un escándalo, nunca vamos a saber hasta dónde llega el nivel de la porquería, porque cada día que pasa la verdad es que parece más increíble lo que va apareciendo. Y mientras tanto, este fin de semana ya saben ustedes que hay 2 grandes acontecimientos a nivel de partidos políticos. El Partido Socialista, por un lado, reúne a su comité federal, en donde Pedro Sánchez va a hacer una pequeña o grande remodelación de su guardia de corps. Yo creo que con el intento de protegerse un poquito más, es decir, de dar la apariencia de que está rompiendo con la corrupción y de que él no tiene nada que ver. Es una manera de demostrar que su ánimo es el de resistir, el de seguir adelante y de que aquí ni mucho menos está en juego la legislatura. Y luego se va a celebrar el Congreso del Partido Popular. Ya saben ustedes que básicamente también consiste en algunos cambios que pasan por darle poderes a Miguel Tellado, el hombre de confianza de Feijóo. Sale, digamos, de un puesto preeminente en la dirección del Partido Popular Cuca Gamarra, y algún acuerdo más habrá, por supuesto, y se lo iremos contando en The Objective. Entramos ya prácticamente de lleno en las vacaciones de verano. Hay posibilidad, yo creo, alta de que en los próximos días sigamos conociendo importantes detalles de la investigación judicial, porque van a seguir declarando ante los tribunales, entre otros, los empresarios que están involucrados en la trama de corrupción. Y también estamos aguardando varios informes de la UCO, de la Guardia Civil, sobre todo aquellos que tienen que ver con, por un lado, el patrimonio real de Santos Cerdán, y ahí habrá que saber exactamente si ha encontrado algo la Guardia Civil. Y por otro lado, nos tienen también que contar qué han encontrado en los registros que han hecho de esas empresas que están involucradas en la trama y de los últimos registros, entre otros el de José Luis Ábalos y es el de ese famoso pendrive que le encontraron a su amiguita Anaís escondido. Todo eso es lo que nos aguarda en los próximos días. Yo sé que hay mucha gente que está seguramente confundiendo deseos con realidades y están diciendo que esto ya se acaba, que esto es el final del sanchismo. Bueno, yo soy un poquito más cauto en este sentido. Probablemente estamos en una fase ya terminal del sanchismo, es cierto, el sanchismo está noqueado, el sanchismo ha perdido mucho apoyo, sobre todo
todo mediático, pero eso no quiere decir que la agonía no vaya a ser larguísima. Es decir, que el Palacio de la Moncloa y el presidente del gobierno están decididos a seguir aguantando, entre otras cosas, porque ya saben ustedes aquello que le hemos dicho más de una ocasión, y es que ahora mismo Pedro Sánchez tiene que resistir como presidente del gobierno porque es la mejor manera que tiene de afrontar los problemas que pueda haber en el futuro. Es decir, su mejor protección, su mejor escudo protector es seguir siendo presidente del gobierno, porque de esa manera podrá seguir controlando hasta cierto punto pues la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, podrá seguir presionando a unos y a otros, podrá seguir intentando obstaculizar la acción de la justicia, de los policías, de los guardias civiles. Es decir, ahora mismo su salvación pasa por conservar el poder. Y seguramente, conforme aparezcan más y más escándalos, se incrementará la presión por parte de su propio partido de liquidarle para salvar las siglas y para salvar la situación del Partido Socialista, que ahora mismo empieza a ser complicada. De momento mantiene un nivel ciertamente aceptable en las encuestas, en torno al 27-28% de intención de voto, pero bueno, dependiendo de lo que pueda salir en el futuro, eso puede ir cayendo más o menos deprisa. Y en el momento en el que le vean las orejas al lobo, probablemente en el Partido Socialista empiece a cundir de verdad el pánico. No obstante, no hay que engañarse, insisto, porque solo hay dos maneras de sacar a Sánchez de la Moncloa: o que él mismo dé un paso atrás, que no parece que sea el momento, ni que tenga intención de hacerlo, y la segunda opción es que el Parlamento que le eligió le destituya con una moción de censura. Ya saben ustedes que de momento Feijóo no tiene los números suficientes como para ganar una moción de censura. De momento no la va a presentar porque ha sondeado a los socios de Sánchez y no parece que le hayan retirado su apoyo. Pero yo sigo pensando que conforme esto avance, hay que seguir incrementando la presión en los diputados del Congreso del Congreso de la Carrera de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque hay 350 diputados elegidos democráticamente en las urnas por todos los españoles en las elecciones de 2023. De ese Parlamento salió elegido Pedro Sánchez como presidente y tiene que ser ese Parlamento democráticamente el que decida que hay que sacarle de la Moncloa. Y yo creo que si los escándalos van increciendo, bueno, ya hay escándalos más que de sobra para destituirle, pero si todavía no han hecho mella esos escándalos en los socios o en su propio partido, bueno, pues habrá que incrementar la presión y habrá que exigir cuentas a esa gente, a esos diputados, por ejemplo, del Partido Socialista, esos 120 diputados del PSOE que se sientan en el Congreso. Esos 120 diputados habrá que exigirles que cumplan con los principios mínimos democráticos y que den la cara. Es decir, nos tienen ellos que liberar de esta agonía. Si el presidente no quiere dimitir, a pesar de la que está cayendo, deberían ser ellos los que tuvieran la responsabilidad y dieran un paso adelante. Como comentábamos ahora con Laura Fábregas, tan solo hacen falta 4 votos. 4 diputados que se pongan del lado de los que quieren echar a Sánchez. Me parece que no es tan complicado y que no debería ser tan complicado convencer a 4, pero no convencer a 4 de que tienen que apoyar al Partido Popular. A 4 hay que convencerles de que tienen que apoyar un cambio para que se convoquen de inmediato elecciones generales y que decidan los españoles, que en el fondo es en lo que consiste la democracia, en que voten los ciudadanos y decidan ellos sobre quién debe gobernar. Lo que no es en absoluto aceptable es este argumento de Pedro Sánchez de que no se va porque si se fuera ganaría la derecha y gobernaría la derecha. Eso es un pensamiento profundamente antidemocrático. No mire usted, señor Pedro Sánchez, que decidan los ciudadanos. Y si los ciudadanos en una democracia, en este momento, ante la gravedad de los hechos, creen que ha llegado el momento de que gobierne la derecha, pues tendrá usted y su partido que irse a la oposición. Y tendrán ustedes que regenerarse y proponer cosas nuevas y algún día luchar por volver al poder. Lo que no tiene sentido en una democracia es pretender que la oposición no gobierne nunca. Eso no se llama democracia, eso tiene otro nombre y cada uno que piense ahora mismo en qué momento estamos de la película. No me enrollo más, no quiero ser muy pesimista, veremos lo que pasa en las próximas semanas, pero creo que esto no va a tener un final tan repentino ni tan inmediato.
Así que se lo iremos contando en cualquier caso en próximos capítulos de Al Tanto. Les mando un saludo en nombre de todo el equipo y les espero la semana que viene.